Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar, Medidas efectivas para la modificación de factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares, por el maestro Jonathan Morales González. Les pedimos que al iniciar esta presentación apaguen todos sus micrófonos y los mantengan así hasta finalizar la misma. La dinámica de preguntas y respuestas se hará a través del chat, en donde al finalizar el maestro Jonathan contestará cada una de ellas. A continuación, me permito presentar una reseña curricular del maestro Jonathan. Él es licenciado en fisioterapia, maestro en fisioterapia deportiva por la Universidad Europea de Madrid. Profesionalmente se desarrolla en el ámbito asistencial como coordinador operativo y capacitación continua en la clínica Fisiointegra en la ciudad de Puebla. Tiene participación activa en los procesos de rehabilitación en deportistas de élite a nivel profesional y amateur. Es asesor de trabajos de investigación a nivel licenciatura y maestría. También se desempeña como docente del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, CEMUCH, estos en nivel licenciatura y posgrado. Además, es ponente y tallerista en diversos congresos a nivel nacional. Sus líneas de investigación son rehabilitación cardíaca, intervención terapéutica del ejercicio físico, entrenamiento físico y ciencias del deporte. Con esto, cedo la palabra al maestro Jonathan. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues tal cual como el tiempo nos apremia, vamos a empezar directamente con el tema. ¿Okay? Nos toca participar el día de hoy sobre las medidas efectivas para la modificación de factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Fíjate, normalmente todo el tiempo nos están diciendo, ¿no? Es un tema que ya se ha visto bastante, es un tema del cual muchos profesionales de la salud se, se, se integran, pero acá algo que ha sido importante o que desde el punto de vista personal y profesional es que, bueno, nosotros como fisioterapeutas enfocados literalmente al concepto de fisioterapia integral o de rehabilitación integral, muchas veces estas recomendaciones que se generan no son del todo efectivas. Y bueno, vamos a tratar de plantear el día de hoy el por qué. Vamos empezando con con datos que en su momento son importantes y necesarios para poder generar una adecuada atención y sobre todo entendimiento de la enfermedad cardiovascular. Son datos duros y bueno, como punto clave tenemos que garantizar y decir que la enfermedad cardiovascular es uno de los problemas pública a nivel mundial, ¿vale? No es algo que solamente nos aqueje a nosotros. Constituye la principal causa de enfermedad prevenible, ¿ok? Y para que tengamos datos más o menos, no sé si no me escuchen bien todos, es un problema general si. Se le escuchó un poquito cortado, profesor. Sí, el audio está mal. Ok. Bueno, vamos a intentar, algunos me dicen que escuchan correcto. Vamos a verificar acá. En Vamos este momento a se está continuar. escuchando bien. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar y sobre esto vamos, ¿ok? Puntos importantes. Hay datos concisos que hay que tomar en cuenta. Pues imagínate, literalmente en el 2015, estamos hablando de 5 años a la fecha, literalmente hay datos de existen 18 millones de defunciones a nivel mundial por enfermedad cardiovascular. Y se estima que en este 2020 se logren más o menos hasta 25 millones de defunciones. Puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta en esta enfermedad. Uno,
que son enfermedades de tipo prevenible, como bien decíamos, sobre todo de los procesos de discapacidad, que es uno de los puntos donde a nosotros pues nos interesa bastante, hablando en el área de fisioterapia y de rehabilitación en general. Puntos cuestionables que hay que tener. Fíjate, la enfermedad isquémica coronaria y el evento cerebrovascular representan el 85% del total de las enfermedades cardiovasculares solamente en el 2015. Estamos hablando de que en el 2015 15.2 millones de personas murieron a causa de la enfermedad isquémica coronaria y del evento vascular cerebral. Obviamente todo esto está asociado principalmente a los cambios que existen, a los cambios demográficos incluso, que van afectando a cualquiera de los países, ¿no? Sobre todo en el impacto de países de recursos altos y de medios y bajos, que es donde nosotros estamos en México, ¿vale? Desafortunadamente, se cree que en países de ingreso alto, obviamente, tienen un mayor riesgo cardiovascular por los hábitos que se pueden llegar a adquirir. Sin embargo, ellos también tienen un mejor control de esto. A diferencia de nosotros, que estamos en un estado medio bajo, y que obviamente pues tenemos acceso también a afecciones cardiovasculares, pero no ni en cultura, ni tampoco en recurso, pues tenemos la intención para poder impactar directamente sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, uno de los puntos importantes es, obviamente nosotros estamos creciendo, nosotros en algún momento estamos llegando a envejecer, ¿vale? Y obviamente el propio envejecimiento nos va a traer afecciones propias de la edad que combinados con los riesgos que tenemos, pues obviamente se van a ver enfocados en un mayor problema de salud. Así que de puntos importantes, nosotros vamos a hablar de 5 pilares, ¿vale? En la enfermedad cardiovascular. Uno de ellos va a ser la obesidad y el sobrepeso. 2, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión arterial sistémica y la diabetes mellitus, ¿vale? Estos son pilares importantes dentro del riesgo que obviamente nosotros debemos de poner un poco de mayor atención para poder garantizar su impacto directo. Fíjate, en México, hablando particularmente de México, desde el año de 1990, que imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, literalmente de hace 3 décadas, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el país. Nos afecta más a nosotros los hombres y es la principal causa de años de vida perdidos en nuestro país. ¿Cuál es el problema de esto? Que se cree o hay datos de que aproximadamente el 60% de la población mexicana adulta tiene o tenemos por lo menos un factor de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los que tomamos en cuenta? Los que hemos mencionado con anterioridad: la tensión arterial, la obesidad, el sobrepeso, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes. Y como les platicaba hace un momento, más el envejecimiento, que obviamente nos va a condicionar enfermedades propias de la edad, garantizando la cronicidad de la misma. ¿Ok? Quiere decir que tenemos un panorama futuro en que en los próximos años incremente la mortalidad debido a la enfermedad cardiovascular. Fíjate que en estudios que se han generado con datos del INEGI y de la Secretaría de Salud, en México, uno de los estudios más recientes o con mayor evidencia sobre este enfoque es uno que habla de
verificar desde 1990 hasta el 2015 cuáles fueron las defunciones condicionadas por enfermedad cardiovascular. Y entonces, gracias a poder identificar la causa de muerte y debido a la clasificación internacional de enfermedades, literalmente nos toma en cuenta tres patologías claves que son, no quiere decir que las otras sean menos importantes, sin embargo, tienen un impacto mayor, ¿vale?, en el concepto de salud. Y entonces hablamos de la enfermedad hipertensiva, hablamos de la enfermedad cerebrovascular y hablamos literalmente de todo lo que esté alrededor de la enfermedad cardíaca. Con datos todavía un poquito más impactantes, porque al final del día sí se ve, sí se refleja. Dice que la enfermedad cerebrovascular representa un 19.8% del total de defunciones en 1990, es decir, más o menos 422.800 mexicanos. Cifras que para el 2015 literalmente tenemos un 25.5%, dándonos un total de aproximadamente 655.688 defunciones. Esto pues se ve reflejado directamente en la tablita que vemos a continuación, ¿no? Principalmente la enfermedad número 1 de letalidad, la enfermedad isquémica coronaria, donde se dice que en 1990 tenía un 35% y en el 2015 subió hasta un 52.8%. La enfermedad cerebrovascular en segunda línea, con un 23.6% en 1990 y en datos relativamente actuales, entre el 20.6%, es decir, ella disminuyó un poco, y la enfermedad hipertensiva, que estuvo más o menos entre el 8.1% del total de las enfermedades cardiovasculares y que se incrementa hasta un 13.9%. Esto obviamente nos deja en claro que la enfermedad cardiovascular hay que tomarle mucha seriedad. ¿Por qué? Porque literalmente estamos conscientes o estamos identificando que es la principal causa de muerte en el país. Representa un reto para la sociedad y sobre todo para los sistemas de salud en México. Yo sé que nos están viendo de diversas especialidades, hablando particularmente de la fisioterapia. Pues nosotros como fisioterapeutas tenemos un gran campo de impacto para ello. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de garantizar un concepto de terapia integral, es decir, reconocer todos los datos que yo pueda en su momento tener de riesgo cardiovascular y que de la misma forma yo en mi terapia los pueda también atacar, ¿vale? Es decir, no solamente quedarnos con aspectos que enfoquen a una fisioterapia de tipo pasiva, sino también de tipo activa, donde yo pueda favorecerme mucho, por ejemplo, en el ejercicio terapéutico, enfocándolo a cada uno de los puntos que pueda reconocer desde mi valoración fisioterapéutica. Es un fenómeno complejo y multifactorial. ¿Por qué? Complejo, pues obviamente porque desafortunadamente son patologías que ya traen una evolución muchas veces, incluso hasta de décadas, ¿vale? Muchas veces nuestro paciente literal ya trae este proceso patológico desde hace años y aún no hace nada por él, o puede ser que aún no sepa que lo padece. Y entonces, ojo, ese como punto de nosotros, como punto de intervención, pues debemos de tomarlo en cuenta muy claro. Y obviamente multifactorial, porque pues obviamente el riesgo cardiovascular va a depender directamente de los factores que hemos mencionado hace unos momentos. ¿Ok? Fíjate, obesidad y sobrepeso, haciendo puntos específicos.
Se destaca porque el 71% de la población mundial la padece, ¿vale? En ambos sexos y principalmente en una etapa adulta. Ojo, esa es la que a mí me puede llegar a preocupar relativamente, aunque sabemos que ahora en México pues también tenemos ya la parte de prevención desde los niños, ¿vale? De la etapa pediátrica para poder generar nuestra intervención. Y dos, porque constituye el principal factor de riesgo modificable, ¿vale? Pero por su creciente prevalencia, obviamente se convierte en el principal problema del país. Eso tenemos como punto principal. Dos, el tabaquismo. El hábito del tabaco, pues particularmente todos sabemos que es mal, ¿ok? Muchas veces nos han platicado de ello, muchas veces lo hemos visto incluso en las propias cajetillas de cigarro que nos dicen que te vas a morir si generas literalmente el consumo de él. Sin embargo, pues obviamente es uno de los factores importantes. ¿Por qué? Porque también le pega a procesos patológicos distintos, hablando principalmente de la hipertensión arterial y de la enfermedad cerebrovascular. Es uno de los factores de riesgo que solamente, o que no solo se enfoca en su gravedad por él mismo, sino que además puede llegar a afectar a más sistemas, ¿no? Las dislipidemias, se habla de 1/3 de las enfermedades isquémicas, se atribuyen obviamente a este problema, a la afectación de las grasas a nivel orgánico, enfocándose principalmente también en la enfermedad cerebrovascular. La hipertensión arterial, como les platicaba yo hace un ratito, enfocándose en las dos, enfocándose tanto en la enfermedad isquémica como en la enfermedad cerebrovascular. Y tenemos otros de los riesgos que también tenemos de predominio importante en nuestro país, que es la diabetes. Aquí hay un problema, pues obviamente la diabetes, por simplemente ser diabetes, condiciona un riesgo cardiovascular, más todas las afecciones que pueden llegar dentro o en círculo a la patología, pues obviamente el riesgo se incrementa mucho más. ¿Ok? Esto justamente de lo que yo les estoy platicando, pues obviamente es con la intención de que estoy seguro que en algún momento tú ya has escuchado esta información, ¿vale? Tú ya lo leíste, ya lo viste por la televisión, ya en algún momento, tal vez los que son estudiantes, pues ya recibieron una clase de ello. Sin embargo, pues particularmente yo decía, ¿no? Bueno, ¿cuál es el impacto de todo esto en la reducción del riesgo en la enfermedad cardiovascular? Enfocándonos en qué? Enfocándonos en lo que nosotros hacemos. Hablo particularmente del enfoque de la fisioterapia, pero como te platicaba yo hace un rato, de proponer una fisioterapia integral, ¿ok? Difícilmente o muchas veces por la experiencia que tenemos en la parte formativa de los alumnos, y te lo digo porque a lo mejor tal vez papá, mamá esté viendo esto, muchas veces nos quedamos con elementos básicos de nuestra propia formación. Y acá el punto importante es darnos cuenta de esto, ¿vale? Darnos cuenta que además de tratar un hombro, que además de tratar un dolor lumbar, que además de tratar un evento vascular cerebral, pues también podemos tratar o identificar a los pacientes con riesgo cardiovascular y que por lo tanto nosotros podamos ser capaces de integrar una fisioterapia de manera objetiva, de manera específica, para no solamente atender a mis problemas musculoesqueléticos, como normalmente nos enfocan, sino también para poder garantizar una intervención global, una intervención sistémica en el impacto del paciente, ¿vale? Entonces, ese es uno de los conceptos que a mí me gusta proponer
y sobre todo que, bueno, ahora que un poquito de más personas nos escuchan y que entiendo que muchos son fisioterapeutas, pues ese es el punto clave, ¿no? Hay que tener un verdadero impacto en la enfermedad cardiovascular. Estoy seguro que tú has leído 1000 veces o nos han dicho que, pues, ¿cuáles son los pilares básicos de esto? Pues obviamente una buena alimentación, unos buenos hábitos y con esto garantizamos casi el control de la actividad cardiovascular. Sin embargo, no lo ponemos del todo en práctica o el paciente tampoco lo pone en práctica con medidas específicas, ¿no? Hablo principalmente de que nosotros, acuérdate que en nuestra formación fisioterapéutica, uno de los puntos más importantes es literalmente la prevención. Y por lo tanto, uno, yo reconozco y mi enfoque terapéutico va hacia un punto preventivo, ¿vale? Pero también, pues al final del día, trabajamos con pacientes, trabajamos con enfermos. Y el hecho de trabajar con enfermos, pues implica que, como decíamos hace un rato, puede ser que un paciente ya trae su patología desde hace más de 10 años, ¿ok? Y por lo tanto, yo tengo que enfocarme también en un proceso correctivo, ¿vale? Yo debo de generar un impacto en un proceso correctivo. ¿Cómo? Sí, modificando los factores de riesgo, como muchas veces nos han dicho. Sin embargo, aquí algo que es bien importante es garantizar un modelo transdisciplinar, un modelo que no solamente sea lineal, ¿vale? Un modelo en el cual nosotros podamos estar en conjunto de otras especialidades, ¿vale? De otras especialidades para poder garantizar, obviamente, la eh, corrección o la prevención, obviamente, de la enfermedad cardiovascular. Nos aqueja, por supuesto, nos importa, debería de, ¿ok? Y entonces, como te platicaba hace un rato, nosotros tenemos también pilares básicos en la enfermedad cardiovascular como medios de intervención. Por supuesto, tenemos el cuidado médico, ¿vale? Todo lo que el médico reconozca y trate, en este caso, obviamente, mucho de la intervención que los profesionales de la salud en el área médica generan, pues obviamente es la intervención por medio de medicamentos que vayan enfocados hacia la mejora, ¿no? Dos, la parte de nutrición. Sin embargo, la parte de nutrición obviamente tiene un aspecto fundamental que, bueno, yo espero que en algún momento, pues algún nutriólogo, alguien experto en esto, pues nos complemente, ¿no? Sería padre que nos complementara cierta información, porque desafortunadamente, lo que te decía, muchas veces el médico te da ciertas recomendaciones, ¿vale? Que no son específicamente entendibles a lo mejor por el paciente, ¿no? Quiero decir, incluso la televisión, ¿vale? Incluso la televisión nos dice, bueno, tienes que garantizar, come bien y camina 30 minutos, ¿vale? Muchas veces a mí me ha tocado particularmente, hemos platicado incluso con algunos médicos, y este enfoque, ¿no? Que de repente te dicen, bueno, pues aquí están sus medicamentos y salgas a caminar. Ok, ojo, ¿eso tiene una implicación directa en el paciente positiva? Sí, pero hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto, y aquí es donde intervenimos nosotros como fisioterapeutas y nosotros en el enfoque del manejo del ejercicio terapéutico, ¿vale? Puntos claves. Son pacientes que en algún momento, pues obviamente tienen o tienden, ¿vale? A tener trastornos también de tipo psicológico y por lo tanto garantizar una integración entre un médico, entre un nutriólogo, entre un psicólogo y por supuesto el área de fisioterapia, pues obviamente nos va a garantizar un enfoque más específico, más efectivo, ¿ok?
en la corrección y por lo tanto con medidas más efectivas para el tratamiento cardiovascular. ¿Ok? Y entonces es donde particularmente nos enfocamos. ¿Ok? Nos enfocamos en cuestión de qué. Nos enfocamos en que vamos a hablar, por ejemplo, de entrenamiento físico. ¿Ok? De entrenamiento físico como medidas de intervención efectiva, ¿vale? En estos factores. Y acá tenemos algo importante. Vamos a ir dividiendo cada uno de los factores y sobre ellos vamos a ir generando una intervención para que, bueno, pues en su momento le vayamos entendiendo y le vayamos dando orden a todo esto. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo hablo de procesos de obesidad, uno de los puntos claves que debemos de saber como aquellos que nos vamos a encargar del manejo de esto es que si nosotros tenemos una alta proporción de grasa abdominal, me los voy a ir marcando acá, vamos a tener principalmente una alteración en la tolerancia a la glucosa y por lo tanto voy a tener resistencia a la insulina y voy a tener también hipertrigliceridemia. Con eso se asocia normalmente una alta proporción de grasa abdominal. Obviamente nosotros decimos, bueno, ¿cómo es que vamos a intervenir en ello? Por medio de la actividad física, ¿ok? Sí, nosotros vamos a intervenir de manera específica en la actividad física, pero garantizando, obviamente, eh, conceptos básicos, ¿ok? Y necesarios, ¿vale? Para poder garantizar una intervención adecuada. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues obviamente nos interesa tener un manejo metabólico de la energía que se ingiere, ¿vale? Que se ingiere a nivel diario y que por supuesto también se gasta. Conceptos bien importantes porque al final del día nosotros resaltamos que las personas físicamente activas tienen un mejor balance energético diario que también les permite un mejor control del peso corporal. Sin embargo, también la utilización de lípidos como fuente energética. ¿Ok? Y entonces, aquí se da uno de los fenómenos principales. ¿Cuál es ese fenómeno que se da? Eso es lo que te platicaba yo hace un momento, hace un ratito, en que te decía yo, bueno, pues es que mira, no puedo garantizar que el hecho de que el paciente se salga a caminar tenga un impacto directo, en este caso, en la obesidad, en el concepto como tal de la patología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en algún momento le va a funcionar, sí, va a tener medidas, va a modificar, sí, pero ¿qué va a pasar? Después va a condicionar un proceso de respuesta o mejor dicho, de estímulo-respuesta que ya no nos va a garantizar unas respuestas favorables, ¿ok? Y por lo tanto, uno de los puntos claves que nosotros tratamos de identificar como medida efectiva, pues es obviamente la utilización de lípidos por medio del músculo esquelético. Y entonces nos dice que una mayor utilización de lípidos por el músculo esquelético nos va a contribuir a una menor acumulación de estos a nivel de la grasa visceral, ¿ok? Y por lo tanto nosotros vamos a tener un aspecto positivo en la intervención. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que cuando yo garantizo este proceso, genero una disminución en la resistencia a la insulina y además un mejor control de perfil lipídico
en sangre, ¿ok? Garantizando, obviamente, un concepto que me gustó mucho y que por eso se los quise compartir, una maquinaria metabólica a nivel muscular, ¿vale? Entonces, de suma importancia el concepto de la actividad contráctil del músculo, por supuesto. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado directamente en este factor. Y entonces nuestra medida efectiva implica el utilización de lípidos en las vías aeróbicas nos va a generar modificaciones en enzimas oxidativas y en el número de mitocondrias. Recordemos que obviamente necesitamos de un proceso aeróbico, necesitamos de oxígeno para poder garantizar los metabolismos adecuados en el proceso de mi sistema energético, ¿vale? Del sistema que yo voy a utilizar, ¿okay?, en este paciente. Hay un dato que nos dice que los músculos de las personas obesas presentan una menor cantidad de enzimas oxidativas y por lo tanto generan una acumulación de lípidos a nivel intramuscular. Es decir, esto como punto clave, pues nos va a perturbar la vía de señalización de la insulina, garantizándonos, obviamente, una insulinoresistencia a nivel muscular. Y nosotros sabemos justamente que si nosotros tenemos afectados estos procesos de la hormona de la insulina, pues obviamente los procesos de la glucosa no van a ser adecuados a nivel celular. Entonces, ojo, ese es uno de los puntos importantes. Y entonces decimos, bueno, muchas veces nos han dicho, y a esto repercute todo lo que te platicaba hace un rato, ¿no? Muchas veces nos han dicho, bueno, entonces, debo de generar un ejercicio aeróbico y literalmente nos dicen, bueno, pues es que la caminata. Muchos hablan de la natación y de la natación, por allí dicen incluso que es uno de los ejercicios más importantes, más impactantes en el concepto pues de la actividad como tal, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿cuál es el mejor? Acá literalmente no implica que uno sea más bueno que el otro, o no implica que uno sea malo y el otro sea el efectivo. Acá literalmente, ¿qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta? Pues obviamente para que nosotros podamos tener medidas efectivas, necesitamos garantizar que la actividad que nosotros pongamos de tipo aeróbico, en este caso, retomando lo que decíamos a nivel muscular, pues obviamente la debo de garantizar por medio de una metodología del entrenamiento bien definida, bien estructurada y sobre todo bien monitorizada. ¿Ok? Nosotros debemos de entender procesos claves en los cuales literalmente debemos de garantizar un programa de individualidad. Y entonces, ojo, aquí es donde literalmente falla la recomendación de salte a caminar 30 minutos, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros generamos esa actividad y a lo mejor tenemos la fortuna, ¿no? De decir, bueno, ¿sabes qué? Mamá, papá, hermana, amigo, novia, esposa, vamos a caminar y por lo tanto tal vez a lo mejor vas echando el chisme, tal vez vas generando la plática del día de ayer. Y ojo, sí generas actividad, pero entonces no estás garantizando ninguno de los factores que implican la metodología del entrenamiento. ¿Cuáles son? La frecuencia, la duración, la intensidad y el tipo de actividad que voy a generar, además de la densidad. ¿Qué quiero decir con esto para los que no están familiarizados con el tema? Si yo me pongo a caminar con mi esposa o con mi mamá y resulta que cada uno de nosotros tenemos un nivel distinto, ¿vale?, de condición física, pues obviamente habrá para quienes sea suficiente actividad,
pero habrá para quienes sea, ¿ok? Demasiada actividad. Y entonces lo que yo busco garantizar en los procesos aeróbicos es que en teoría yo voy a tener una mejor utilización de lípidos siempre y cuando influya en actividades mantenidas, ¿vale? En actividades mantenidas. Ojo, sin sobrepasar, sin sobrepasar los conceptos de intensidad, ¿vale? Porque entonces allí ya cambia el sistema energético a utilizar. Tal cual tenemos la individualidad, entendiéndolo rápidamente para los que no conozcan y no estén familiarizados con esto. La individualidad se refiere literalmente a que cada uno de nosotros va a tener literalmente una intervención de un proceso de, como tal, de la necesidad de tener un plan específico para ti. Dos, la frecuencia, que es literalmente los días a la semana que la vamos a generar. La duración, que es prácticamente lo que va a durar la sesión del día de hoy, ¿ok? La intensidad, que es prácticamente que el tipo de ejercicio que yo utilice sea leve, sea moderado o sea vigoroso, y en su momento también hablar de los procesos de descanso que debe de tener nuestros pacientes. No sé si hasta aquí exista alguna pregunta con base a la información que hemos manejado hasta ahorita. Bueno, por allí vi que abrieron ya la ronda de preguntas. O podemos continuar. No, maestro. De hecho, la ronda de preguntas es cuando usted termine su presentación. Entonces, ellos, si van teniendo alguna duda, van a escribir y al final yo voy a hacerle las preguntas. Ah, perfecto, perfecto. Es que como vi que por allí todavía es tiempo. Sí, no se preocupe, adelante. Perdón, gracias. Ya vamos también terminando. Entonces, pues obviamente aquí es donde viene el proceso de literalmente las medidas efectivas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la evidencia de todo esto? Bueno, entender para los que no están familiarizados, el ejercicio aeróbico debe de ser un ejercicio de tipo continuo, ¿ok? Puntos claves que garantice el que se involucre en grandes grupos musculares para tener, obviamente, un gasto de energía, dependiendo de la intensidad que se genere. Y aquí es lo que les platicaba hace un ratito. Cuando yo hablo de baja intensidad en la actividad física, entonces presumo, ¿vale? Que puedo tener literalmente una procesos de intensidad condicionados a los lípidos, ¿ok? Por eso les decía hace un ratillo, es importante que se sostengan o se mantengan las intensidades de acuerdo al ejercicio que voy a generar. Esto quiere decir que si yo me excedo, ¿ok? Si yo me excedo de la intensidad del ejercicio, pues obviamente voy a tener cambios metabólicos y por lo tanto ya no voy a utilizar solamente el oxígeno, ¿ok? Como hablábamos hace un ratito. Entonces empieza a generar un cambio metabólico por el cual nos empieza a condicionar ahora ya un proceso ya no aeróbico, sino ahora un proceso anaeróbico. Cuando nosotros hablamos de los procesos anaeróbicos, entonces, pues obviamente ya no enfoco del todo a los lípidos como punto motor o como punto de combustible de mi actividad, sino ahora también involucro a los hidratos de carbono. ¿Ok? Esto de los hidratos de carbono, pues obviamente yo debo de garantizar puntos claves en el control por medio del consumo de oxígeno, ¿ok? Por medio de frecuencias cardíacas. Cuando hablo de actividad física de tipo de fuerza, que le llaman de tipo anaeróbica, puedo utilizar, hay un
modelito que es el 1RM, que es muy sencillo para poderlo identificar y trabajar. Y debo de tener en cuenta, sobre todo fisioterapeutas, sobre todo médicos, sobre todo nutriólogos, entrenadores, un índice de percepción de esfuerzo del paciente. ¿Okay? Es decir, yo debo de garantizar que toda actividad que yo le ponga a mi paciente debe de generarse a nivel, literalmente, de que el paciente lo esté aguantando, ¿va? Muchas veces el paciente nos dice, tú dale, yo me aguanto, yo sigo, yo puedo. Y ojo, muchas veces también al generar eso, pues nosotros involucramos también una sobrecarga mayor del entrenamiento y probablemente hasta nosotros estemos siendo los que estemos generando la lesión de los pacientes. ¿Ok? Por ello, de suma importancia, y esto grábenselo y ojalá y en su momento lo puedas generar, monitoriza al paciente. ¿Sabes? Monitoriza. Eso es con base a la obesidad y a la dislipilemia, que nosotros podemos tomar en cuenta estos elementos para así poder garantizar nuestra intervención un tanto más efectiva. Ahora, literalmente, por ahí en los que están en su momento hasta poniendo, bueno, vi por ahí una pregunta enfocándonos a lo de diabetes. Pues mira, aquí te voy a platicar rapidísimo de esto. Puede ser, cuando nosotros hablamos del proceso de la diabetes, hablamos de la hiperglicemia. Nuestro principal problema es la hiperglicemia. ¿Ok? Puntos de control. Puntos de control los tenemos garantizados, ¿de acuerdo? Principalmente uno, por ejemplo, a la vía exógena de la insulina, ¿vale? Es decir, la aplicación de insulina exógena. Dos, fármacos que en su momento van a favorecer a la secreción de insulina o que también nos van a generar la regulación de la liberación de glucosa por el hígado, pero sobre todo, pues obviamente también tenemos aspectos de ejercicio físico y eso es lo que nos toca a nosotros en la parte de medidas efectivas para enfocándolo en la fisioterapia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros garantizamos o tratamos de buscar? Pues literalmente el control glicémico, ¿ok? Nosotros tratamos de garantizar ese control para que sus glucosas de mi paciente no estén ni disparándose ni mucho menos. Y bueno, esto literalmente en la medida de la actividad física. En algunos casos, la evidencia lo que nos dice es que podemos basarnos en la hemoglobina glucosilada, que literalmente nos va a permitir saber cómo se encuentra la concentración de glucosa en los últimos 3 meses, ¿no? Eso es lo que nos arroja en su momento la evidencia, es decir, yo voy a poder tener de dónde partir para verdaderamente saber si mi control glicémico es correcto o no. ¿Por qué? Porque para los que no están familiarizados con el concepto, obviamente tú te puedes tomar tu glucosa el día de hoy y puede salir alta, pero si tú cuidas tu dieta en las próximas horas, el día de mañana o tal vez pasado mañana puedas tener una disminución de la misma. Y entonces tú puedas decir, bueno, pues ya se me quitó, ¿no? No es así, ¿vale? No solamente es un concepto de un día. Por eso este factor de la hemoglobina glucosilada, que lo que nos ayuda es a ver cómo verdaderamente el paciente se ha comportado en días anteriores, ¿no? Puntos claves. Acá te lo dividí en dos procesos. Ambos tienen entrenamiento a largo plazo, aproximadamente 12 semanas, de los cuales uno fue con ejercicio aeróbico y el otro fue con ejercicio aeróbico y de fuerza. Algunos le llaman entrenamiento concurrente o algunos le llaman literalmente, pues obviamente, entrenamientos mixtos. ¿A qué se refiere? A que combino lo aeróbico con lo anaeróbico, ¿vale? 150 minutos a la semana, que es lo que literalmente se recomienda incluso a nivel internacional, con una intensidad moderada o con el aeróbico del 70% de la frecuencia cardíaca máxima y
en el entrenamiento mixto con frecuencias entre el 70 y el 80%, ¿vale? ¿Qué logramos de encontrar de evidencia? Ejercicio aeróbico sí es efectivo, ¿ok? Pero aproximadamente se habla de una reducción de 0.6% en la hemoglobina glucosilada, mientras que el entrenamiento mixto, ¿vale?, implica hasta en un 0.8%. Es decir, si consideramos que los valores normales son de 5.6 más o menos, pues obviamente vamos a generar una implicación directa sobre estos factores. Dos, hay evidencia que en el entrenamiento aeróbico la disminución de la concentración de glucosa en sangre, ¿vale?, se puede ver reflejada hasta 24 horas después del entrenamiento. Sin embargo, en el entrenamiento mixto, obviamente se habla hasta de prevalencia de hiperglicemias hasta por 72 horas con referente a su reducción. Es decir, normalmente se ven más disminuidas niveles de glucosa. Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Nos podría volver a Sí. compartir su pantalla, por favor? ¿Todos ven la ¿Se está pantalla? compartiendo, no? Sí, se dejó de compartir, profe. A ver, lo checo porque acá yo lo tengo. Yo sí veo la presentación. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí se ve? Sí se nota. Ok, perfecto, gracias. Sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, dejamos en claro de que literalmente hay una evidencia de mejora o de ser más efectivo, literalmente, cuando hablamos de entrenamiento, literalmente de tipo mixto, ¿vale? Ahora, bueno, ahí para que vayan teniendo sus dudas. Otro de los puntos importantes que vamos a abordar, pues obviamente es el tabaquismo. Que el tabaquismo como tal, decíamos hace un rato, bueno, ¿implica en el riesgo? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los puntos importantes? Hay que tomar en cuenta que, bueno, de manera separada, el tabaquismo es uno de los principales factores que va a causar pérdida de vida en años y de muerte prematura, y que es responsable del 40% del cáncer global, enfocándonos en el 85% de este total de pulmón, el 90% de cavidad oral, el 83% de cáncer de laringe y el 80% de cáncer de esófago, tomando en cuenta que, pues obviamente es uno de los principales factores de riesgo a nivel cardiovascular. ¿Cómo lo voy a enfocar? Lo voy a enfocar directamente como medida efectiva en el entrenamiento físico. ¿Qué voy a hacer para poder garantizar esto? Puntos importantes: el entrenamiento físico reduce de forma drástica los síntomas de abstinencia, que es en su momento lo que más puede complicar en el paciente, ¿no? ¿Qué es prácticamente esto? Que bueno, yo estoy decidido a dejar de fumar, pero de repente ya empiezo al ratito a que se me vuelve a antojar y demás, y entonces pues ahí vienen las recaídas y por lo tanto se rompe con este proceso. Dos, adquisición de hábitos saludables, ¿vale? El entrenamiento físico, aun cuando se garantiza este punto, Maestro, disculpe la también interrupción. Hay personas sí, que me dicen que no están viendo la presentación. No sé si nos pudiera compartir nuevamente la pantalla de la computadora.
por favor. Es lo que voy a hacer. A ver, vamos a intentarlo nuevamente. Perfecto. ¿Estamos ahí todos listos? Ya está súper bien Perfecto. todos. Gracias. Muy bien. Y obviamente, pues el entrenamiento físico y el tabaco, cuando se empieza a generar, pues también te da la adquisición de hábitos saludables y por lo tanto, a mayor entrenamiento, a mayor deporte, menor toxicomanía, ¿vale? Entonces, menos riesgo de estar generando o la exposición al tabaco y pues obviamente eso se va a ver reflejado en el concepto como tal de mejora. Punto clave, nuestro objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general para el control del tabaquismo? Determinar la asociación de consumo de tabaco y actividad física dentro de un programa de deshabituación tabáquica, ¿vale? O sea, no se trata literalmente de decirle, bueno, pues ¿sabes qué? Deja de fumar y se acabó. Aquí lo que nosotros estamos promoviendo es que nosotros vamos a intervenir, vamos a ayudar, ¿ok? A la intervención de estas medidas por medio del entrenamiento físico, hablando principalmente de los que nos manejamos en el área de la fisioterapia. ¿Cuál es el punto clave aquí? ¿Cuáles son los efectos del ejercicio físico sobre el consumo de tabaco? Uno, pues se dice que el ejercicio es un refuerzo, ¿ok? El ejercicio es un refuerzo que es eficaz debido a que también, obviamente me genera respuestas de las cuales tienen integraciones centrales, ¿ok? Integraciones centrales incluso que son en algún momento hasta comparadas con la sensación de la cocaína, de las sensaciones que te da la cocaína. Entonces, por lo tanto, el ejercicio también genera, principalmente el ejercicio aeróbico, genera unos procesos en los cuales también hay secreción de endorfinas, de encefalinas, y que por lo tanto también nos garantizan una sensación de bienestar y esto va literalmente a reforzar, ojo, a reforzar solamente el trabajo que se está haciendo del otro lado. Por ejemplo, veíamos la evidencia del ejercicio vigoroso más una terapia cognitivo-conductuales facilitó a largo plazo los signos de la abstinencia, es decir, ejercicio vigoroso más una intervención psicológica como tal, pues literalmente va a ser más efectivo, ¿ok? Que simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de fumar. Va. Puede ser una parte por allí. Dos, el ejercicio físico moderado más parches de nicotina también facilitó el cese del hábito del tabaco. Incluso garantizó la mejora de la capacidad funcional y disminuye la ganancia de peso. ¿Vale? Esto es bien importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque el tabaquismo literalmente nos va a enfocar en algo, ¿no? En algo característico que es el daño endotelial, ¿vale? Se dice, ¿no? Que por allí que el alquitrán principalmente es uno de los que genera daño a nivel del endotelio. Y ojo, por eso se junta literalmente con los problemas de hipertensión arterial. Yo voy a tener modificaciones en los conceptos de hipertensión, sí. ¿Por qué? Porque voy a tener una primera consecuencia, ¿vale? Que es la arteriosclerosis. Es decir, yo voy a tener en algún momento, para los que no estamos tan familiarizados con los puntos, las arterias se van a poner duras, van a perder literalmente ese concepto de que tienen y por lo tanto van a generar un proceso en el cual todo el tiempo va a estar pegando la presión de la sangre y por lo tanto eso va a generar que los niveles de tensión arterial sean elevados, ¿ok? Entonces, imagínate, desde 1989
la Sociedad Internacional de la Hipertensión Arterial nos dice que el ejercicio es uno de los puntos de terapia eficientes no farmacológicos, ¿vale? Y esto se va a ver reflejado de la siguiente manera y tratar de hacerlo de una manera muy sencillita. Al final del día, la presión arterial se va a ver reflejada o modificada por algo que se llama gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco no es otra cosa más que literalmente la sangre que está circulando en nuestro cuerpo por minuto, ¿ok? Y obviamente para que esta sangre pueda pasar por todo nuestro sistema, en algún momento van generando ciertas resistencias, ¿ok? Los vasos generan ciertas resistencias para que en este caso, literalmente la sangre pueda tener también ese regreso hacia el corazón. Por lo tanto, uno de los puntos importantes que se enfoca como medida efectiva es el ejercicio aeróbico, ¿vale? ¿Por qué? Porque me da pauta a que en intensidades moderadas, es decir, más o menos el 70% de la frecuencia cardíaca máxima del paciente, me va a condicionar una respuesta de vasodilatación periférica. Y al existir una vasodilatación periférica, obviamente la presión, obviamente la sangre va a pasar con menos fuerza y por lo tanto, al existir una vasodilatación, las resistencias periféricas también disminuyen. ¿Okay? Y entonces, cuando hay una disminución de estas resistencias periféricas, literalmente tenemos un beneficio. Se habla, o la evidencia dice, que nosotros podemos tener o impactar con una disminución de solamente 2 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, podemos disminuir hasta el 13% del riesgo cardiovascular. Es decir, nosotros entre más podamos disminuir o implicar en la tensión arterial diastólica, pues nos vamos a beneficiar de una manera más efectiva con el ejercicio, ¿vale? En conclusión, nosotros sabemos, ¿vale? Hemos escuchado muchas veces cómo vamos a generar nosotros nuestro punto de intervención con la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no siempre tenemos los elementos claves para poderlo lograr, ¿no? Ahorita, bueno, pues obviamente por el tiempo que tenemos, hay mucho más de qué hablar. Hay mucho más de qué hablar, sobre todo ya en conceptos de dosificación particular, para que nosotros podamos ser más incisivos, ¿vale? Y por lo tanto más efectivos, literalmente, en nuestra modificación de factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Yo espero que la información que les compartí, pues les sirva y pues si ustedes me lo permiten, pues si quieren checamos lo de las preguntas. Ok, maestro, si gusta, vamos a comenzar a leer algunas preguntas y comentarios. ¿Sí? Ok, permítame un segundo. Los invitamos a todos a que se queden hasta finalizar la reunión para que les demos indicaciones acerca de su constancia de participación. María Mercedes nos pregunta, licenciado, buenas noches. En el caso de una paciente adulto mayor que presenta poliglobulia, hipertensión arterial, obesidad y antecedente de trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho, ¿qué tipo de actividades estarían recomendadas en su caso? Saludos desde Perú. Hay que tener mucho cuidado, literalmente, con lo que nosotros planificamos.
aquí literalmente este es muy importante, ¿no? Al final del día, al tener muchas patologías, pues obviamente nosotros debemos de garantizar, sobre todo, de cómo se está comportando la paciente a la intervención que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo particularmente? Cuando generamos actividades de bajo impacto, de baja intensidad, siempre vas a tener beneficios en el riesgo vascular. Sin embargo, es necesario que tú vayas tomando nota y sobre todo monitorizando cómo lo va recibiendo el paciente. Esto te lo digo porque muchas veces nosotros podemos pensar que estamos garantizando una actividad de muy baja intensidad y desafortunadamente al no monitorizarla, puede ser que para el paciente sea mucho, ¿ok? Y por lo tanto, en lugar de garantizar procesos aeróbicos, que en este caso son los que nos interesan para poder garantizar una mejora, te la estés llevando literalmente a un proceso anaeróbico y por lo tanto tengamos limitaciones e incluso tengamos mayor riesgo de poder tener una lesión mayor con ese paciente. Ok, gracias. Nos comentan, ¿hasta qué punto debemos ser maleables con el paciente hablando de prevención? Por ejemplo, paciente con muchos factores de riesgo acumulados, en el cual buscamos prevenir enfermedad cardiovascular, obviamente teniendo todo monitorizado, dosificado y una planeación bien hecha, tomando en cuenta que las personas con estos factores tienen una baja tolerancia al ejercicio y pues la duda qué tan maleable podemos ser al principio de sobrecarga. Híjole, la verdad es que yo te podría decir que aquí un punto bien importante es el siguiente. Yo te voy a decir que normalmente el paciente que está enfermo se sabe que está enfermo, ¿vale? Y que por lo tanto acá viene literalmente la desidia de él de decir, bueno, ¿sabes qué? Si me quiero cuidar o no me quiero cuidar. Entonces, muchas veces, aunque nosotros tengamos literalmente toda la intención, todo el amor y sobre todo toda la planificación para ser efectivos con el paciente, pues simplemente si él no lo quiere hacer, pues no lo va a hacer, ¿vale? Y por lo tanto se va a ver reflejado en fracaso, ¿vale? Esto la verdad es que yo creo que este punto de maleabilidad implica no tanto en la parte de nosotros como profesionales. Yo creo que esto implica más directamente en el paciente como tal, porque al final del día nosotros le podemos ofrecer todo, ¿vale? Pero si él no lo quiere generar, pues no lo vamos a lograr. Entonces, aquí depende mucho de qué tipo de paciente también sea, ¿no? Por ejemplo, yo estoy seguro que en su experiencia profesional se ha topado con pacientes que de repente los regañas y se aplican, pero también hay pacientes que los regañas, que les hablas un poquito fuerte y que te dicen, ¿sabes qué? O sea, bye. Y ojo, esto es algo peor, ¿eh? Porque si tú, vamos a pensarlo así, lo obligas a literalmente generar un trabajo y no garantizas una adherencia de ese paciente a tu plan, ya valió todo, ¿vale? Ya valió todo porque entonces, ojo, ni vas a tener paciente, dos, él no va a hacer el ejercicio y tres, tu medida de modificación de factores no la va a garantizar, ¿vale? Y por lo tanto, en lugar de hacerle un bien, de un paciente que tenía la intención de generar un cambio, particularmente lo va a votar. Y entonces, al final del día él es el que pierde, ¿no? Pero bueno, esto nos implica en el éxito del proceso, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo te podría comentar con esto. Sí hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que saber llevar muy bien al paciente para convencerlo, para adherirlo, para generar esa adhesión al plan terapéutico que tú tengas. Ok, gracias. Eh, Nos pregunta,
José Luis, buenas tardes, maestro. Soy Luis Espinosa. ¿Qué recomienda con una paciente femenina de 58 años de edad con daño cerebral izquierdo, con sobrepeso y con antecedentes de hipertensión arterial sistólica y diabetes mellitus tipo 2? Mi estimado Luis, acá lo que yo te recomendaría sobre todo es la monitorización de esta paciente. Te voy a decir por qué. Fíjate, son pacientes que en algún momento tú puedes generar, dependiendo del grado de funcionalidad que puedan tener o de discapacidad que puedan tener. Ojo, hay pacientes que literalmente con la movilización activa te generan disparos de frecuencia cardíaca, ¿no? Y entonces, ojo, ahí ya estás implicando literalmente en un riesgo de mayor lesión, sobre todo tomando en cuenta que es secuela de un evento cerebrovascular con antecedente de hipertensión arterial, que si en algún momento yo aplico mi terapia con más, sin monitorizar, sin cuidar, pues yo solito puedo garantizarle otro episodio de hipertensión arterial. Entonces, ojo, aquí el punto es, reitero, no es que haya un ejercicio específico, no se trata de decir, bueno, pues ahí te va y ponle 20 minutos de bicicleta y ponle 40 lagartijas y de esta manera vas a ser efectivo. No, acá lo interesante es que tú me refiero a todos los que están aquí con nosotros, a que tú no te aprendas un concepto de receta, sino sobre todo aprendas literalmente a ver cómo se está comportando tu paciente, ¿sale? Porque literalmente te dice, te lo repito hace un rato, eh, algunos nos dicen, ¿sabes qué? Camina 30 minutos al día. Y muchas veces el caminar 30 minutos al día puede generar procesos con frecuencias cardíacas de hasta 180 latidos por minuto, donde literalmente casi estás infartando al paciente con una actividad que aparentemente es muy sencilla, ¿no? Entonces, ojo, aquí la verdad es que es completamente dependiendo de cómo se esté comportando tu paciente con las actividades que le pongas. Sí te recomiendo, obviamente, que seas específico en cuáles sean tus intervenciones, ¿no? De tipo aeróbico, de tipo anaeróbico, para que tú sepas cuáles son los objetivos de tu terapia y sobre eso puedas implicar en tus tratamientos. Muchas gracias. Eh, Francisco Ruiz, ¿qué opinas acerca de los programas IT en pacientes con obesidad sin infecciones cardíacas? Afecciones, perdón. Pues por ahí está muy marcado que el entrenamiento de alta intensidad tiene sus efectos muy positivos en la reducción en este caso, de la obesidad, ¿no? Se habla incluso de que las mejoras, tanto aeróbicas como anaeróbicas, particularmente se logran incluso hasta con 2 horas de entrenamiento a la semana, ¿vale? 2 horas de entrenamiento a la semana que dices, wow, es nada, pero sin embargo hay una clave en la cual el entrenamiento de alta intensidad, en este caso el HIIT, que es el que nos preguntan, pues literalmente hay evidencia de que con 2 horas a la semana mejora. Ojo, ¿cuánto mejore? Eso es lo que hay que verificar, ¿va? Porque si es efectivo en un concepto de reducción de peso contra un programa que tú estés trabajando durante toda la semana, pues obviamente, por lógica incluso, ¿no? Vamos a tener cambios significativos. Por lo tanto, siendo específicos en lo que preguntas, el entrenamiento de alta intensidad en pacientes obesos sin enfermedad cardíaca, ¿efectivo? Sí es efectivo. Y sí valdría la pena generar por allí, pues obviamente un plan de intervención con él. Volvemos a lo mismo, siempre y cuando el paciente te lo aguante, ¿no? Sobre todo porque, pues si tú pones algo que yo siempre les digo es, bueno, ¿para qué le quiero poner
6 minutos de actividad intensa a un paciente que no lo soporta y que no va a volver a adherirse a ese plan, sí me lo puedo llevar un poquito más lento, también con medidas efectivas en otro tipo de entrenamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, el HIIT funciona, sí me gusta, sí me gusta aplicarlo, pero reitero, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Como opinión muy personal. Gracias. Últimas dos preguntas. Alexander Ávila. Yo sí le ofrezco una garantía a mi paciente. Claro, siempre y cuando cuente con el historial clínico completo. Agoto la información y en una pequeña ecuación arrojo el porcentaje de garantía. Eso es algo importante, Alex. Incluso vaya, pues te felicito porque desafortunadamente en la parte en la que a veces nos tenemos el punto aquí de los que nos toca ver, ¿no? Porque de repente nosotros también en el consultorio aceptamos a chicos que se están formando. Vemos eso, ¿no? Vemos que de repente chicos que ya llegan formados, que ya llegan incluso a su servicio social o que ya llegan incluso a trabajar, no garantizan nada de esto. Lo que yo siempre les digo a todos cuando me toca compartirlo, ¿no? Aunque no lo creas, hay chicos que cuando nos toca conocerlos, ni siquiera saben tomar signos vitales. Y entonces, ¿cómo quieres implicar directamente en un paciente si ni siquiera sabes qué es lo normal o no? Por lo tanto, bueno, pues Alex, te felicito mucho por garantizar eso en todos tus pacientes. Siguiente pregunta. ¿La espirometría es recomendable en estos pacientes? Pues la espirometría al final del día nos va a garantizar una medición de las capacidades, ¿vale? Podría ser a lo mejor hasta de manera no tan cara, ¿no? Un espirómetro incentivador, pues a lo mejor hasta te podría ayudar con 400 pesos, literalmente garantizar un plan de entrenamiento que puedas estar midiendo, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes, que puedas ser efectivo en la medición de tu entrenamiento para que veas si verdaderamente está funcionando o no. Acuérdense que particularmente para concluir esto, pues literalmente tienes que garantizar siempre un concepto de medición inicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú necesitas saber en dónde estás para que cuando formules tu plan de entrenamiento, literalmente puedas identificar hacia dónde va. Si vamos por el camino correcto o si vamos por el camino que no nos esté funcionando del todo. Entonces, pues literalmente un espirómetro con un incentivador como comúnmente los conocemos, pues literalmente te podría ayudar mucho en tu aspecto de valoración. Y por lo tanto, tú cuando hagas reevaluaciones de tu paciente, pues tengas que si efectivamente ha mejorado o no, ¿vale? Yo les agradezco mucho literalmente que se hayan conectado el tiempo. Espero de verdad que la información compartida pues sea de utilidad y pues les agradezco mucho. Muchas gracias, maestro. Tenemos una última pregunta. Es la licenciada Lucía Rivera. ¿Qué tipo de escala recomienda para evaluar riesgo cardiovascular? ¿Cree que se adapte mejor a la población mexicana de la OMS? Pues es que, por ejemplo, la clasificación de riesgo, hay por allí, eh, hay una de la NIA, si no mal recuerdo. Hay una de la NIA en la cual literalmente te da una clasificación de 4 estadios, entre mayor riesgo hasta el menor riesgo posible, ¿no? Entonces, esa podría ser una. Dos, hay por allí siempre un test, es un test muy sencillito que se llama PARQ, ¿vale?
PARCU, y este PARCU literalmente lo que evalúa es si puedes empezar a generar actividad física. Lo hace por medio de un cuestionario donde si alguna de las preguntas es positiva, ¿vale? Es decir, te dice que si es sí, pues literalmente no puedes generar una, no puedes generar literalmente una intervención en el ejercicio, ¿vale? A menos de que tengas un examen minucioso dentro de la estratificación. Acuérdate que la estratificación de riesgo literalmente es condicionada por un electrocardiograma, hablando de cardiovascularmente o de manera cardíaca, un electrocardiograma, y en su momento pues una prueba de esfuerzo, ¿no? Pruebas de esfuerzo, pues tenemos por ahí incluso varios test que nos pueden ayudar, pero definitivamente la estratificación de riesgo, siempre y cuando garantices riesgos bajos o moderados, es donde podemos intervenir de manera directa, relativamente sin miedos, ¿vale? Relativamente sin miedos ni para nosotros, porque obviamente se le va a complicar al paciente a ti, pero ni para el paciente, ¿no? Obviamente en su concepto de salud. Entonces, chécate esta que te platico de la NIA, que puede servir, porque muchas veces no del todo se enfocan en los procesos de literalmente que sean aptos para fisioterapia, ¿no? Sino muchas veces esto es chamba literalmente del cardiólogo. Sin embargo, como yo siempre les digo, bueno, pues el hecho de que no nos toque no implica que no lo sepamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo respondería a tu pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Con esta pregunta ya finalizamos este webinar. Le agradecemos mucho al maestro Jonathan Morales González por su excelente participación. Aprovecho también este espacio para invitarlos al siguiente webinar, que es el próximo miércoles. Será Evaluaciones biomecánicas en tiempos de COVID-19, impartido por el doctor Demetrio Villanueva Ayala. Y también pedirles que nos sigan en nuestro perfil de Facebook como Vinculación CEMUCH, en donde estarán encontrando los accesos para los webinarios siguientes. En cuanto a la entrega de constancias, les vamos a solicitar que por favor nos envíen su nombre completo al WhatsApp de Vinculación CEMUCH, que es 222-764-8143. Muchísimas gracias, maestro, y a todos que tengan una buena tarde.